Muy buenas noches, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva. Hoy queremos empezar por enviar un saludo a todas las madres de Guatemala, de Argentina, del mundo, con un reconocimiento a esa enorme labor que realiza la madre, que es verdaderamente la piedra fundamental de nuestra sociedad, esa madre a la cual debemos el ser realmente un país o una nación o un mundo que cada día sea mejor, porque en ella está no solamente el traernos al mundo, sino que también en darnos los primeros pasos y fundamentales en lo que es el desarrollo de la vida del ser humano. Así que a todas las mamás les deseamos lo mejor en este día. Y mencioné Argentina porque dentro de las invitadas que tenemos esta noche me acompaña aquí la licenciada Mónica Tesore. Bienvenida, licenciada Mónica. Bueno, muchas gracias, Francis. Y también la doctora Maritza Cabrera. La doctora Maritza Cabrera de Villa Toro es presidente de la Liga Guatemalteca de la Leche. Y la licenciada Mónica es coordinadora de enlaces profesionales de la Liga Internacional de la Leche. En Guatemala se celebró hace unos 2 o 3 días el primer Congreso de la Lactancia Materna, que es sumamente importante, porque nosotros oímos hablar mucho de la lactancia materna y sin embargo tal vez no conocemos mucho sobre ella, no sabemos exactamente sus beneficios y sobre todo no se aplica como debería de aplicarse. Esto en un país en el cual, como desafortunadamente sabemos, la desnutrición crónica y aguda es no solo presente, sino que además vergonzosa. Bienvenidas, doctora, bienvenida Mónica, bienvenida Maritza. Qué gusto tener con ustedes acá en este programa. Cuéntenos un poquito de este primer Congreso de la Lactancia. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cuáles sus objetivos, Maritza? Muchas gracias, Francis. Primero quiero agradecerte por la invitación. Es realmente un espacio extraordinario para nosotros. Pues mira, me llamó la atención mucho la palabra que dijiste, unas cifras vergonzosas. Y eso es exactamente lo que nos motivó. Y además de vergonzosas, podríamos agregarle nefastas, ¿verdad?, para el país. Y entonces, pues este congreso nos motivó a realizar este congreso, quiero decirte, sin precedentes en la historia de Guatemala, primer Congreso Nacional de la Lactancia Materna, donde hubo mucha gente del sector salud, de hospitales nacionales, muchísima gente del Seguro Social, muchísima gente del sector privado. O sea que pudimos llegar a enfermeras, a nutricionistas, a médicos, a pediatras, a ginecobstetras, y eso quiero decirte que es de gran valor para nuestro país, ¿verdad? Para que podamos todos aprender más, aprendimos mucho para que podamos ayudar a apoyar a las madres. Entonces, en ese marco, pues creo que fue un éxito, nunca se había dado y hubo una gran audiencia, ¿verdad? Una audiencia más allá de lo que nosotros esperábamos. O sea, hubo gente que se quedó fuera, mucha gente a la que le tuvimos que decir ya no tenemos cupo. O sea, eso nunca había ocurrido en Guatemala. Entonces inauguró el ministro de Salud, tuvimos presencia de embajadores en el primer día de la inauguración, ponentes de Canadá, la doctora Mónica que estuvo con nosotros, y de Costa Rica. Así que fue algo muy, muy grande para Guatemala. Bueno, excelente, felicitaciones. Mónica, como usted sabe, desafortunadamente en Guatemala aún vemos cuadros como recientemente una madre que su niño fallece prácticamente afuera de un hospital o de un centro de salud y que son lo que se conoce, pero hay muchos casos que no se conocen y sin embargo nuestros índices de nutrición crónica y aguda pues son terribles, de los peores prácticamente de América Latina. No sé cuál es la realidad en Argentina, me imagino que es bastante diferente, pero acá esa es nuestra realidad. Los índices en la Argentina estábamos en un 10% de mortalidad infantil, ahora estaban bajando los índices los últimos años, y si bien hay un índice de desnutrición que creo que oscilaba en un 8%, en realidad lo que más preocupa es la malnutrición, no tanto la desnutrición sino la malnutrición.
significa obesidad, quizás en niños pequeños, en chicos menores de 5 años, situaciones que tienen que ver con que son mal alimentados, deficientemente, pero en otro sentido. Y esto que ustedes cuentan acerca de los problemas de desnutrición, los problemas que hay en Guatemala, que hay en la Argentina y que hay en muchas partes del mundo, tiene mucho que ver con ignorancia, porque el amamantar en sí mismo es gratis. O sea, que no es que esto tenga que ver con que la situación económica de la familia no le permita amamantar a esos hijos, sino que hay tanta desinformación que la madre quizás después de salir del hospital encuentra que como el chico llora mucho, ella cree que se está quedando con hambre porque alguien le dijo que espacie las mamadas y que espere un rato entre mamada y mamada, y entonces esto hace que ella, en vez de producir cada vez más leche, produce cada vez menos leche. Siente que como el chico llora, en vez de interpretarlo como un cólico, lo interpreta con hambre, o si el chico le pide un poco más seguido de lo que alguien le dijo, como en un tiempo que se decía, dale de comer cada 3 horas y 10 minutos de cada lado, normalmente un chico así, al poco tiempo, iba a hacer que la madre produzca menos leche. Entonces, ante esta desinformación que hay en relación a lo que es la lactancia natural, muchas madres al poco tiempo o se quedan sin leche o se creen que tienen poca leche. Entonces la madre llama por teléfono y lo que dice es, mi hijo se queda con hambre. Y no es mi hijo se queda con hambre, es mi hijo volvió a tener hambre. Porque si pasó 1 hora, puede ser que el hijo haya vuelto a tener hambre. Un bebé chiquito que hasta hace pocos días estuvo en el vientre de la madre durante 9 meses, alimentándose constantemente por el cordón umbilical, quizás no puede esperar más de 1 hora y necesita volver a prenderse al pecho, porque el pecho no solo es alimento, es consuelo, es nutrición, son muchas cosas más. Claro, entonces yo creo que ante esto lo que tenemos que hacer es informar. Exacto. Porque por eso tenemos esos altos índices de desnutrición, porque las madres, aquí en Guatemala ocurre que introducen alimentos antes de los 6 meses que no sea leche materna. Entonces, digo, no tengo leche, no sirve mi leche, no va a ser suficiente, no tiene la capacidad para comprar fórmula, entonces diluyen atoles, agua, tés, eso se da, eso es real. Entonces, la desnutrición que tenemos, que va más allá del 50% en Guatemala, es una cifra, como tú dijiste al inicio, tenemos el primer lugar de nutrición proteínico-calórica en Latinoamérica y estamos en los 6 primeros lugares en mortalidad infantil en todo el mundo. Entonces, aquí, todo eso que Mónica decía es muy importante, que la madre esté informada. Y esa es una obligación gubernamental. El gobierno debe informar a las madres, el gobierno debe informar a su personal de salud de las buenas prácticas de la lactancia para que la madre logre amamantar. Es decir, estar con ella, acompañarla, para que no se pierda ese fluido humano extraordinario que nos va a sacar de esta tragedia. Qué interesante lo que decís de que le dan atole a los chicos y que le dan alimentos antes de que llegue el momento del destete, porque ese alimento lo puede comer la mamá. Si nosotros estamos diciendo que esta madre no tiene dinero para comprarle alimento a su hijo y ella está gastando en comprar una leche que después es mal diluida, etcétera, de eso que se alimente la madre y que ella le dé el pecho a su hijo, porque sabemos que hasta las madres desnutridas pueden alimentar muy bien a sus hijos. Era un tema que hablábamos con Maritza cuando estábamos hablando antes del programa, porque mucho de lo que se da es esa falta de conocimiento o ese conocimiento erróneo. Pero correcto. Tú mencionas, por ejemplo, la presencia de autoridades de diferentes ministerios, pero ¿cuál es el grado verdaderamente de compromiso que encontramos en nuestras autoridades locales en Guatemala para hacer esa campaña en favor de la difusión de lo que es la lactancia materna, de cómo hacerla, de cómo quitar todos esos mitos y conocimientos erróneos? Claro, tiene que haber una sensibilización. ¿Cómo llega la sensibilización o cómo llega la conciencia? ¿Cómo nace la conciencia de un gobernante o de alguien que está en un poder, en un puesto de autoridad? Tiene que llegar con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa fue la apertura de ese congreso, decirles, traer gente del extranjero para decirles, están menospreciando uno de los recursos naturales más importantes. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
están menospreciando uno de los recursos naturales más importantes. ¿Okay? Entonces, poner en el trono a la lactancia y la sensibilización es lo único que nos mueve en temas que no generan dinero, ¿verdad? Porque si viene alguien a vender algo al gobierno, pues probablemente le interesará porque generará algún dinero. Siempre el dinero ha sido la motivación para muchas personas para funcionar, pero la lactancia materna, ¿cómo nos llega a la conciencia y cómo nos llega al corazón? Cuando eso no genera dinero. Sí, y genera ahorro de dinero. Exactamente. De salud, por cada dice la UNICEF, exacto, sí, que por cada $1 que invertimos en lactancia materna, esto lo deberían de hacer los gobiernos, no sé si se dijo, por cada $1 que se invierte en promocionar, proteger y apoyar la lactancia materna, se ganan $16, ¿verdad? En ahorro en medicamentos, en mayor productividad del ser humano que es amamantado. Entonces, Francis, la pregunta es tan compleja. ¿Por qué la sensibilidad no ha llegado? ¿Por qué un médico puede fácilmente recetar una fórmula, decir, dele de esta fórmula, cuando le viera decir, señora, lo siento, su leche es lo mejor que hay? Ahora yo te quiero hacer una pregunta, Cuéntame. Maritza. Vos sos médica. En la facultad, en la currícula, ¿te enseñaron lactancia? No, claro que no. Ahí está. Muy o sea, buena que pregunta. Empieza realmente desde ese punto. Exacto. ¿Ves? Nos enseñan la fisiología y la anatomía de la glándula mamaria, pero ¿cómo apoyar a una madre? No. ¿Sí? ¿Te ¿Cómo enseñan apoyar a preparar leches de fórmula? No, a preparar leche de fórmula. ¿Qué llevan las leches de fórmula? Y seguimos igual. Seguimos estancados en la currícula, ni de las nutricionistas, ni de está. De hecho, el doctor Jack Newman dio una ponencia que se llama Lo que no aprendimos de lactancia materna. O sea, exacto. Caemos pues básicamente en que la información, el compartir la información es fundamental. Mónica, sí. Yo estaba leyendo Sí. en tu posición actual, yo sé que antes eras vicepresidente de la Liga Internacional de la Leche, pero ahora estás en la parte de enlaces profesionales. Sí. Esto quiere decir, por ejemplo, que la Liga entiendo que está como en 70 países en el mundo. Exactamente. Y hay gente que tiene muchas consultas. Y al estar en muchos países, está en el África, está en América, está en Está por Europa. todo el mundo, sí. ¿Qué En el tipo de Asia. preguntas son las más frecuentes que surgen para los profesionales que las pueden responder? Sí. El tipo de preguntas frecuentes que se reciben muchas veces, y el que reciben las líderes de la Liga de la Leche, tienen que ver con, como decían, mi hijo se queda con hambre, por ejemplo. Y no es mi hijo se queda con hambre, es mi hijo volvió a tener hambre. Hay consultas respecto al pasaje de medicamentos a la leche. Hay mucho mito respecto a que si una madre tiene que tomar un medicamento, tendría que interrumpir la lactancia, y en general son muy pocos los medicamentos que pasan a la leche y que le hacen daño al bebé. Hay muchas formas de ver si ese medicamento pasa o no a la leche, y de pasar a la leche si eso puede hacerle daño al bebé o no. Entonces hay gente que por si acaso interrumpe la lactancia y no está tomando en cuenta daño-beneficio. El daño que puede ser interrumpir la lactancia puede ser mucho más grande que el beneficio que está reportando por si acaso previniendo. Entonces, para eso hay que informarse. Las consultas de cómo hacer para aumentar la cantidad de leche, que si el chico realmente por alguna razón, por una mala técnica de lactancia, se está quedando con hambre, no se la manda a la mamá a comprar leche de fórmula. Se les enseña técnicas de lactancia a fabricar más leche, porque eso se puede hacer. Por ejemplo, la madre puede fabricar más leche. Mónica, si nosotros aumentamos la frecuencia de la mamada, si la madre conoce lo que se llama el FIL, el factor inhibidor de la lactancia, que es que cuando el pecho se llena de leche, que hace un tiempo y actualmente, muchos le dicen a la mamá, espera que se te llene bien el pecho de leche. Y es al revés, porque cuando el pecho está lleno de leche, empieza a funcionar una hormona, que la sigla es FIL, F-I-L, que es factor inhibidor de la lactancia, que le dice a la glándula mamaria, mira, el pecho ya está lleno, no fabriques más. Entonces para de fabricar. Tiene que venir el bebé, extraer la leche, tomarse ese FIL para que la glándula diga, estimular a la glándula a que produzca más. Claro, tiene que vaciarse para volver a llenarse. Exactamente, sí. Entonces, pero es importante porque mucha gente no lo sabe y funciona exactamente y la al madre revés. está esperando un rato a ver qué tenerlo, entonces ella cree que cuando los pechos están más tensos, más leche va a tener. No, va a tener leche más aguada,
¿Por qué? Porque la leche que hay entre mamada y mamada es una leche que va siendo justamente más aguada para quitarle la sed al bebé. Cuando el bebé se prende al pecho, en la última parte de la mamada puede tener hasta 5 veces más grasa, más calorías que al principio. Entonces, si la madre puede tener menos leche, pero leche más sustanciosa, el chico va a engordar. Si el chico toma el pecho de una mamá que tiene siempre los pechos llenos de leche, lo que puede pasar es que el chico no aumente de peso y que uno se crea que es, como se decía antes, tu leche es aguada y no vale nada. No, lo que hay que hacer quizás es vaciar el pecho y empezar a darle de esa leche que es más grasosa y que es más calórica. Entonces hay madres que dicen, deme un medicamento para aumentar la producción de leche. En estos casos sería contraproducente, porque haces que tenga todavía una leche más aguada y que en lugar de alimentar al bebé sí le quita la sed, pero le llena el estómago de lactosa, el chico tiene más cólicos, nunca llega a llenarse, a recibir las calorías que él quiere, pide a cada rato y se siente con gases y se siente mal. En lugar de responder a los requerimientos del bebé, a cómo él lo vaya pidiendo y aceptar la demanda del bebé como venga, agarrar el reloj, guardarlo en un placar y no hacer más caso del reloj, porque si yo estoy con mi marido a los 10 minutos no le digo, se te acabó y le saco el bife de chorizo con papas fritas. Es importante que usted que nos está oyendo y viendo oiga todo esto, porque son mitos equivocados que pueden existir, ¿verdad? ¿Qué harías tú si yo a los 10 minutos te saco la comida y te digo, ya está, ya comiste 10 minutos, ahora pasa esto otro? Y suponemos que comiste. Yo creo que lo más importante es atender las señales del bebé. Claro. Mira, el bebé es el que sabe cuándo y qué tiempo comer. La lactancia debe ser a demanda, no con horario, sino que atendiendo las señales del bebé. Si el bebé pide, pues darle. No decir, bueno, no, pero acaba de comer y el doctor, ahí está la cosa. Los doctores son el problema siempre. El doctor me dijo que cada 3 horas. El doctor me dijo que cada 2. O mi tía, o mi suegra. Mi suegra. Claro. La otra cosa que hablábamos es que las madres suspenden mucho la lactancia en Guatemala cuando están embarazadas. Entonces se desnutre el niño grande, porque ya no sigue teniendo el beneficio de la lactancia. La lactancia, hablando de nutrición nuevamente, retomando el tema, es un problema grave cuando los niños mueren. Aquí mueren niños menores de 6 meses. Ese niño jamás se debiera de morir. Estás diciendo de niños que no son amamantados. Que no, pero no se debiera de morir porque tiene todo el alimento que necesita. Claro, después de los 6 meses, cuando ya necesitan alimentación complementaria, hay otros factores que nos traen el problema de la mortalidad infantil en Guatemala, porque ya no hay pobreza, hay contaminación del agua, hay cosas que no, pero realmente un niño que está siendo amamantado, la madre no solo le transmite alimento, yo creo que las madres deben de saber eso, también le transmite defensas contra muchas enfermedades. Entonces la causa más frecuente de mortalidad es la infección. Sí. Y la leche humana tiene todo para combatir la infección. Sí. Cuando el bebé se prende al pecho, esos 6 meses. Protegerlo de esos 6 meses y más allá, porque el sistema inmunológico de los niños no terminan madura hasta los 5 años. Cuando el bebé se prende al pecho, le da una señal a la mamá, al pezón, donde le dice, tengo este germen en la boca. Y a las 2 horas la mamá fabricó un anticuerpo específico para defender al bebé de ese germen. Y a las 2 horas eso está en la leche. Bueno, fundamental. Hablábamos hace un rato que tú mencionabas el hecho pues de que no es decirle, mire, ahorita te toca 10 minutos después y te quitan. Pero hablando en la parte de lo que son las leyes y lo que son las aplicaciones en la vida real, pues obviamente la mujer cada día participa más en las actividades diarias. La mujer ya no está en su casa cuando el niño está creciendo. Particularmente pues hay en Guatemala son 3 meses, entiendo yo, los que tiene de permiso postnatal. Tú me comentabas que en Argentina son 6 meses. No, en Argentina son 3 meses a nivel nación y hay muchas provincias que tienen más tiempo, tienen algunas 6 meses, otras 4 meses, otras 5 meses, como es un país federal, cada provincia puede tener su paraguas particular. Pero en este sentido se le da 1 hora al día, que puede ser en la mañana o salir más tarde, pero realmente siguiendo el concepto de que el niño necesita leche cuando la necesita,
en realidad como que es un poco ilógico, ¿no? Porque cuando la mamá llega, ahorita tú tienes que tomar tu leche, eso no va a funcionar. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. En realidad como que es un poco ilógico, ¿no? Porque cuando la mamá llega, ahorita tú tienes que tomar tu leche, eso no va a funcionar. ¿Cómo entrarle a este tipo de problema? Bueno, pero para eso la madre que trabaja tiene que tener un lugar que se llama lactario para extraerse la leche, para extraerse su propia leche. Si la madre al tercer mes tiene que volver al trabajo, si en el lugar del trabajo hay un lactario, que es una zona íntima donde ella se puede sentar sola y no ir al baño, que es el lugar más contaminado de una empresa o de un organismo público, y ahí extraerse la leche, guardarla en una heladera, y cuando llega a su casa, se la da al cuidador, a la persona que se va a encargar de cuidar al bebé, al otro día este bebé puede tomar de esa leche y sigue tomando leche materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Cuánto de eso sucede en Guatemala? ¿Eso es una realidad, no? Claro, no es una realidad. Lamentablemente las madres no lo hacen por falta de información. Ahora estamos trabajando arduamente, ¿verdad? La Liga de la Leche es una organización que trabaja con grupos de madres y a las madres se les da esa información, ¿verdad? Siempre hemos dicho en la Liga de la Leche que por ejemplo, la lactancia materna no es un medicamento, perdón, no es una enfermedad, no es una enfermedad, contundentemente. Entonces, las madres son las que deben de saber todo eso. Pero ocurre muy poco, Francis, de verdad yo estoy muy preocupada, porque las madres se divorcian de la lactancia cuando regresan a trabajar. ¿Por qué ella no siguió mamando a su bebé? Porque tuve que ir a trabajar. Usted no tiene que divorciarse de la lactancia, al contrario, lo que decía Mónica, extraerse la leche, pero tiene que tener una información que no la vamos a decir ahora por el tiempo, pero sí puede ir a los grupos de apoyo de la Liga de la Leche para que podamos, nosotros tenemos 16 grupos en la capital y queremos 16 grupos, uno en Antigua, en Quetzaltenango y en Mazatenango, pero nos falta Petén, nos falta Huehuetenango, necesitamos recursos para llegar a todos esos lugares. Entonces, cuando la madre sabe todo esto, pero nadie se lo dice, doctor, nadie se lo dice, en el centro de salud no se lo dicen, en el hospital no se lo dicen, nadie le dice a la madre. Esta es la carencia más grave de este país, que nadie le dice a la madre que puede extraerse la leche, y el empresario tampoco le dice, mire, usted está en etapa de lactancia, aquí hay un lugar especial para que usted se saque la leche y que su hijo siga teniéndolo. Tenemos una desinformación y una falta de sensibilidad y de conciencia acerca de este tema. Entonces, cabalmente, como tú decías, muy pocas mujeres lo hacen. Entonces, el bebé se desteta porque la madre ya no está presente. Entonces, quiero solo concluir con esta hora de lactancia que tú decías. Bueno, una hora de lactancia en Guatemala, existe esa ley. Durante los primeros 10 meses, y dice la ley, o 12 meses si hay una indicación médica, el bebé, la madre tiene derecho a ausentarse de sus labores, llegar una hora tarde o tomar una hora a mediodía o bien salir una hora más temprano. Pero tú decías, esa hora, si un bebé la necesita todo el tiempo. Exacto. Entonces, yo creo que la ley debe cambiar a que cuando el bebé tiene lactancia materna exclusiva, esos 6 meses la madre debiera quedarse con su bebé. O bien llevárselo con ella al trabajo y que hayan guarderías en los lugares de trabajo. Si queremos realmente proteger la lactancia, como dice la Organización Mundial de la Salud, que es un mandato, es una orden, es una ley, para los gobiernos es una ley, proteger la lactancia materna, informar, difundir, proteger. Entonces, si queremos realmente hacerlo, tenemos que hacerlo, no solo hablarlo y decirlo, claro, y hacer, tenemos que hacerlo. Entonces, esta madre tiene que llevar a su hijo al trabajo, llevarlo. Si no le damos 6 meses para que se quede con él en casa, que se lo lleve. Pero porque también esa lo hora, que hablabas tú, digamos, de estos, de que pueda captar la leche, sí, el lactario. En el año 2008 se hizo el lactario. Eso es importante en Buenos también, Aires hicimos la ley de lactarios, donde obligaba a todos los organismos públicos a tener un lactario.
esta ley, cuando la diputada la presenta, digamos, frente a los congresistas, lo que repartimos a todos los diputados fue una hoja de papel con el logo de la Liga de la Leche y 2 bombones envueltos y un texto que decía: uno de estos bombones fue envuelto en un baño público. ¿Usted cuál comería? Claro. Y las diputadas miraban y venían y preguntaban: Mónica, ¿qué es esto? ¿Ah? Y entonces cuando empezó el discurso la diputada, él dijo: bueno, señor presidente, ¿usted comería en el baño? Ante esta encrucijada se encuentran las madres que tienen que ponerse en un baño, en un organismo público que es el lugar más contaminado de un organismo público, el baño, para extraerse la leche y guardarla y llevársela a su bebé. Muy creativa, ¿eh? Muy Claro, creativa. pero quiero decirte, perdón, solo esa ley está vigente en Guatemala. Acá se aprobó ¿Ah, sí? hace poco, sí, la ley de los espacios amigables para la lactancia, así se llaman. Digamos, no, eso tiene que haber un espacio en las empresas para que las madres puedan sacarse la leche. Acaba de aprobarse esa ley. Y la ley de las guarderías, que es lo que yo decía, que la madre puede llevar a su hijo, tiene muchísimos años. Pero la reemplazan y en lugar de poner guardería, le dan la plata para pagar la guardería. Muchas veces hacen eso. Y en realidad la idea de la guardería en el lugar de trabajo es para que la madre interactúe con su bebé, claro, y le pueda ir a dar de mamar. Y se ha demostrado que la madre que tiene todos esos beneficios de sus patronos, se ha demostrado que ella es más productiva en su trabajo, es porque está más feliz, tiene a su cría y es ir cerca. Entonces, esa ley, Mónica, de los espacios amigables, hay muchas empresas que ya la han implementado y es realmente algo muy importante que debemos hacer. O sea que nosotros hablamos de promover la lactancia desde el gobierno, de promoverla desde el conocimiento a los profesionales de la salud, de desmitificar Correcto. mitos, porque estos van pasando de madre a madre. La madre actualmente tiene que criar a sus hijos en soledad, no está más en una tribu como antes, no está más con otras madres. Entonces no tiene con quién identificarse y, como digo yo, la maternidad en soledad es una mesa de 2 patas. La madre tiene que estar rodeada de otras mujeres que amamanten, como es en el caso del grupo de la Liga de la Leche, y así aprende de otras mamás, cosa que lamentablemente en este momento en la cultura imperante no se aprende, porque la cultura imperante está definida por los laboratorios y los fabricantes de leche de fórmula, que son los que tienen mucho dinero Que es un para negocio publicitar. muy grande. Es un negocio muy grande, es una de las industrias más productivas del planeta Tierra. Entonces, eso es otra parte que no mencionamos, el bombardeo comercial de la fórmula. Le muestran a la madre en la televisión y en los medios un bebé que se ve perfectamente sano. Entonces dice la madre: yo quiero eso para mi hijo. Todas las madres quieren lo mejor para su hijo. Y cueste lo que cueste, yo voy a comprar esa leche porque ese anuncio me dice que eso es lo mejor para mi hijo. Ese es un tema muy rico, ¿verdad? Así que podríamos pasar aquí. Aquí vamos a pasar un largo tiempo hablando del tema. Desafortunadamente en televisión ustedes saben que el tiempo vuela. Yo les voy a pedir en un corto tiempo el último mensaje que quisieras tú dejar, Maritza o Mónica, que le llegue a nuestro público. ¿Cuál sería ese mensaje particular? Mónica, porque... Bueno, yo le diría a una mamá que antes de interrumpir la lactancia, trate de relacionarse con alguna experta en lactancia, con alguien que ella sepa que sabe de lactancia y que le va a ayudar a resolver los problemas de lactancia dentro de la lactancia misma y no fuera de la lactancia. Que vaya al especialista para esto, que a veces no son aquellas autoridades que nosotros creemos que son los especialistas. Ese es mi mensaje. Excelente. La Liga de la Leche Materna, ¿es una entidad pública, privada? ¿Cuál es su...? No, es una organización sin fines de lucro, es una ONG. Internacional, Internacional, local, ¿sí? Internacional, o sea, como dijimos al inicio, estamos en más de 70 países y pues es toda una estructura internacional, ¿verdad? Tiene todo un soporte científico, un soporte técnico, administrativo, todo. Es una organización considerada la mayor autoridad. La mayor autoridad en el tema de lactancia a nivel mundial. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a poner en la pantalla para que ustedes lo miren ahí, la dirección, los teléfonos en donde pueden contactarse con la Liga de la Leche de Guatemala, porque yo creo que es fundamental. Yo les quiero agradecer verdaderamente que hayan estado este día con nosotros, particularmente ya
3 días del Día de la Madre, porque pues sabemos el papel que hablábamos al principio, el hecho de que cuánto puede hacerse por ese niñito que está creciendo y desarrollándose, y que en esos 6 meses iniciales de su vida hay tanto que aprende y tanto que desarrolla, y tan importante que es que tenga una vida y una capacidad mejor. Así que muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias. Y a ustedes que nos han acompañado también. Deseamos que este programa les haya llevado muy buena información, y terminamos reiterando en nombre de la doctora y de la doctora Mónica y de la doctora Maritza y mío personal, nuestro gran saludo a todas las madres del mundo. Buenas noches y hasta la próxima semana. Gracias. Por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueños